Hola amigos Trailblazer, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce con Sara. Recuerda que el objetivo principal es seguir impulsando el contenido de Salesforce en español. Hoy día tenemos como invitada especial a Sonia Escribano. Ella nos acompaña desde Madrid y es arquitecta de preventa en Salesforce, o sea, en la compañía Salesforce. Bienvenida Sonia, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sara. Un placer estar aquí. No, tranquila. Y lo aclaro porque a veces yo también me escucho y digo de Salesforce ya, pero no queda claro como sea de la compañía o del ecosistema Salesforce o de dónde. Entonces, bueno, La vida. la vida misma. Entonces, bueno, nada, este episodio, bueno, primero que nada, Sonia, perdona, muchas gracias por acompañarnos, compartir tu conocimiento y tiempo, que es muy valioso, el tiempo de todo el mundo vale. Así que muchas gracias. Un placer, un auténtico placer. A ver, queridos oyentes, en este episodio vamos a estar hablando sobre integraciones y sus patrones. Seguramente va a ser un episodio bastante técnico, pero como saben, acá en Crónica se toca cualquier tema, tanto técnica, funcional, de producto, hasta de mentoría, hasta de psicología. Así que aquí hemos terminado hablando de todo, Sonia, no te creas. Em, em, hasta de las mamás de los compañeros, así que, ¿qué te digo? De todo. Así que bueno, nada, es el primer episodio que entramos así, tenemos uno de MuleSoft, ¿ok? Ujú. Específico, pero aquí, bueno, vamos a hablar de integraciones generales y sus patrones, que es sumamente importante para todo equipo, no hay sistema que no esté integrado, pero sobre todo que tenga patrones definidos dependiendo de la empresa, ¿no? Hay empresas que se tiran más como que, mira, dependiendo de la integración, vamos viendo el patrón. Hay empresas que son más estructuradas y ya tienen sus patrones como súper cuadrados, es A, B, C y D. Total, y no te salgas de ahí. Y no te salgas de ahí. Así No que vale. hay de todo en la vida del Señor. Total. Así que bueno, y todo es válido. Yo digo, yo trato de que no es ni blanco ni negro, o sea, ni negro, es matices. Sí. ¿Ok? A ver, Sonia, pero antes de entrar en materia, hago la pregunta del millón que le digo yo porque se la hago a todo el mundo. Y es que nos cuentes tu historia y cómo llegaste al mundo de Salesforce. Bueno, pues bueno, yo soy informática de profesión y muy friki de carácter, tal cual. Entonces, nada, pues yo empecé una beca y demás y estuve pues un poco en el mundo de integración, postventa, consultoría y demás. Entonces estuve durante muchos años haciendo postventa en una empresa de integración y llegó un momento que necesitaba un cambio y bueno, pues hablando con antiguos compañeros, mirando un poco cómo estaba el mercado, pues me encontré con una oferta de Salesforce para ser arquitecto, que era lo que era yo aunque fuera de postventa en la otra empresa, pero para preventa. Entonces fue como pues un salto al vacío, yo siempre digo, ¿no? Cambiar de tecnología, cambiar de rol, cambiar de todo en 2020. Ah, es decir, que cuando entraste a Salesforce no sabías de Salesforce. No, Oh my goodness. Ok, pero yo yo siempre me sorprendo. antes la actitud, ¿no? Entonces, Totalmente. otro Ujú. se va aprendiendo y al final, pues bueno, cuando ya vienes, ¿no? De otro fabricante, de otro software y demás, pues es ir buscando conceptos, entendiendo, ¿no? Un poco el cómo es, Sí. llama esto aquí y allá, pero hay ciertos conceptos, por ejemplo, el tema de integración, ¿no? Que al final, pues el concepto es el mismo, ¿no? Lo que tienes que Ujú. hacer es adecuarlo a qué hace, ¿no? Qué hace mejor a este y qué hace peor a este. Pero sí, yo no sabía nada anteriormente. Mira, qué bueno, pero diste algo muy clave, la actitud. Yo siempre lo digo y lo comparto mucho en mi trabajo en general. Mira, yo prefiero una persona que tenga actitud, que se venga con todo el rollo que sabe mucho técnicamente, porque al final es como tú dices, con una actitud te metes, Eh, resuelves y vas aprendiendo y, ¿sabes? sí, al final los conceptos cambian, van cambiando a lo largo del... Tienes que seguir aprendiendo por mucho que sepas, ¿no? Entonces yo creo Exacto. que ese es el punto. Yo me tocó Sí. empezar desde cero, pero bueno, no hay problema. Aquí Bueno, pero venías con un background importante. eso es. Exacto. Y desde la línea que estás mencionando, los conceptos de integración, aquí tenemos oyentes de todos los niveles, como mencionaba. Podemos explicar qué entendemos por integración
porque tú mismo lo dijiste, ¿no? Más allá en el mundo de Salesforce, que bueno, Salesforce tendrá su particularidad, su estándar, pero integración al fin, en general, que es el concepto de integración. A ver, yo siempre digo, ¿no?, que una integración al final es una comunicación en dos sentidos, ¿vale? Es decir, tú al final vas a hablar con un sistema, desde un sistema hacia otro sistema. Dentro del mundo de Salesforce, de hecho, yo siempre digo, ¿no?, que hay como dos partes de ver la integración, ¿no? Cuando alguien está recibiendo esos datos, está comunicándose con Salesforce desde fuera hacia Salesforce, y al revés, cómo Salesforce permite que esas personas hablen o cómo se comunica con terceros, ¿vale? Entonces, al final la integración, yo siempre lo digo, ¿no?, es pues esa comunicación entre distintos sistemas, y siempre hay que tener en cuenta, ¿no?, esos sentidos de la integración, porque al final, si yo, por ejemplo, ¿no?, desde Salesforce o desde cualquier sistema, ¿no?, tengo una serie de protocolos, unas maneras de comunicarme, por ejemplo, yo ahora estoy hablando, si tú no tienes la capacidad de escucharme, no vamos a poder comunicarnos. Pues al final entre los sistemas es lo mismo, y la integración es buscar, ¿no?, ese canal común, ¿no? Yo hablo de esta manera y la otra parte lo entiende, ¿no? Y ahí ya es todo el mundo, todo el mundo. Ya entramos en temas como MuleSoft, por ejemplo, o en partes, ¿no?, que están, por ejemplo, pues ya dentro de cada uno de los distintos sistemas y que permiten realizar esa integración. Claro, claro. O sea, si hablamos a mí me gusta mucho el concepto de consumidor proveedor o consumer provider, porque te ayuda mucho a ese punto de vista, ¿no? O sea, quién va a consumir la información y quién te la va a proveer, ¿no? Que ¿Sabes? básicamente es lo que explicaste. Pero por si lo llegan a escuchar por ahí, tengan los conceptos. Y además, yo es que hablo muy llano, ¿no? Porque me gusta, yo Me siempre encanta, sí, sí, es una manera de que la gente lo entienda mejor. total. Y al final es eso, ¿no? Es ver cómo te pueden dar la información y cómo sabes recibirla. Y ahí entra medio. A lo mejor necesitas un traductor, a lo mejor no. Y hay distintos puntos. Totalmente. Estoy tratando de hacer memoria, que mi jefe el otro día me dijo que las integraciones eran como las naranjas, como las mandarinas, pero no me acuerdo, porque ¿cuál fue el objetivo que me había? Ah, ok. Ya, bueno. A ver, hay capas, puede haber capas, hay los gajos. Bueno, no sé, tendría que hablar. Lo voy a preguntar Yo mañana. creo. ¿Por qué me dijiste que era algo de mandarinas o naranjas? Te puede dar, yo creo, para otra sesión también. Sí. Y ahora sí, o sea, porque como decías, ¿no? Está MuleSoft, que también es una manera de integrarte que te facilita mucho también, porque, vamos, es muy, bueno, clic. ¿Se dice Sí. así? Bueno, clic, sí. Yo me hago la pregunta, ¿sí? Ok. ¿Cuáles son los principales tipos de integraciones que se pueden implementar? O sea, hagamos las síncronas, asíncronas, las batch, no los quiero marear, pero si tú con tu hermoso lenguaje coloquial no los puedes contar. Sí, a ver, al final, bueno, hay muchos tipos de integración, ¿no? Pero si vamos así como a lo más habitual, por una parte cuando hablamos de comunicación síncrona, es directamente, pues como cuando estamos hablando, yo te hablo y tú me tienes que dar la respuesta y espero a que me respondas, ¿vale? Eso es una comunicación síncrona, es en ese mismo tiempo, que normalmente pues suele ser cuando bueno, pues cuando los sistemas o cuando la información que tú estás pidiendo no lleva mucho tiempo para transmitirse de un lado para otro, porque si no, pues no hay comunicación realmente. ¿Vale? Luego tenemos temas como comunicaciones asíncronas, que es como quien envía un correo electrónico, ¿no? Yo te lo mando, ya lo leerás, ya me responderás y ya leeré la respuesta cuando llegue, pero no es en tiempo real como una conversación, ¿vale? Eso muchas veces es pues cuando, por ejemplo, tienes que realizar, ¿no?, algún tipo pues de alguna operación que a lo mejor pues se puede demorar más, ¿vale? Eso es como a nivel del tiempo, ¿no? Luego pues tienes comunicaciones batch, por ejemplo, ¿no? Integraciones batch, que es al final mucho volumen, ¿no? Tengo que subir 1000 contactos, 100.000 contactos, y eso al final dices, bueno, va a ser algo asíncrono porque lo voy a meter, ¿vale? Y además va a llevar un tiempo de procesamiento que lo que no puedo hacer es cortar otras cosas, porque entonces no vamos a poder hacer. Entonces, como que se queda, digamos, en un hilo, no hay más pequeñito, más por debajo, haciendo cosas sin parar, ¿vale? Y está pensado, pues eso, para grandes volúmenes, por ejemplo.
Y no sé, es que hay muchas eventos, ¿vale? Por ejemplo, Eventos. eventos que a mí me encantan. Pero no nos tenemos tranquila que vamos a llegar ahí. Llegaremos a... Pausa, Eso es una parte pausa. síncrona, pero a mí me sale. Pero sí, principalmente hay muchas más, ¿no? Hay más tipos y depende de por dónde lo cojas. Pero por ahí yo creo que va bien. Claro, lo que pasa es que me gustaría como que creé un apartado específico para eventos, porque es como de síncrona, pero es como que, bueno, hablamos de eventos o streaming API o no sé qué, bla, bla, bla. Este, ahora, ya vamos a llegar a Platform Event. Cantado. Miedo. Comerciales, aquí, comerciales. Tranquila, tranquila. Y referente a los patrones de integración, ¿cuáles son los más comunes en Salesforce? Bueno, en general, pero sabemos que en Salesforce igual tiene sus best practices, lo que te dice por Sí. aquí. Al final hay, bueno, incluso tenemos, como digo yo, nuestra página con el catálogo de patrones, ¿no? Puesto, por decirlo de algún modo. Principalmente hay uno, ¿no? Que se llama, que es de invocación, ¿no? O sea, tienes la invocación, que es, por ejemplo, el request and reply, ¿vale? Que es lo que hablábamos de esa comunicación síncrona. Oye, yo lo envío, espero la respuesta, ¿vale? Espero a que me des la respuesta y ya sí, ¿no? Pues ¿para qué? Pues para cosas como os comentaba, ¿no? Pues al final es ese dato que necesitas para continuar lo que estés haciendo, ¿vale? Luego tienes cosas que son como Fire and Forget, que es esa asíncrona pura y dura. Yo lanzo, ¿Síncrona o asíncrona? síncrona, perdón. No, tranquila. Puedo poner asíncrona, una, que al final es, oye, yo lanzo la petición y si me contesta, me contesta. Si no me contesta, no me contesta, ¿no? Por decirlo de Es algo. tu problema. Es como cuando ¿no? te das de baja en algo y dices, yo ya lo he mandado, ya tendrán que hacer ellos las cosas, pero yo ya lo he mandado. No te preocupas de que recibas esa respuesta. ¿Vale? Que muchas veces es pues para sistemas externos. Por ejemplo, el tema de los eventos muchas veces es un fire and forget. Yo lo lanzo y quien lo escuche, que lo escuche, quien no lo escuche, que no lo escuche, pero yo ya lo he lanzado. ¿Vale? Luego hay temas, pues como comentábamos, ¿no? Sincronización a nivel de datos batch, por ejemplo, que al final es, oye, necesito realizar un sincronismo de un volumen grande de datos, pues por ahí tiramos. O, por ejemplo, el que te llamen, ¿no? El que te llamen desde fuera hacia adentro, porque estamos hablando casi todo desde el yo lanzo, ¿vale? Es decir, yo empiezo una comunicación, pero también puede ser alguien que inicie la comunicación contra mi sistema, contra Salesforce, por ejemplo, ¿vale? En ese caso, pues al final tienes, oye, pues una parte remota que me está llamando, que está accediendo o me está avisando de que necesita tener una comunicación conmigo, ¿vale? Por eso hablaba el tener siempre en cuenta las dos partes. Y luego, pues bueno, hay temas pues ya a nivel también de que refresques datos, ¿no? A nivel de UI, no solamente a nivel del dato, ¿no? Que entrarían como en una capita más y eso sí que es más específico, por ejemplo, de Salesforce, ¿no? De, oye, detecto un dato y hago una integración para volver ¿no? Para que se vea sin tener que refrescar y demás. Eso al final es un evento, es una parte que es esa comunicación interna, por decirlo de algún Su modo. evento de sistemas podría ser. Esto es, justamente. Al final es, imagínate, yo pulso, por ejemplo, ahí cambio un campo, ¿no? Pues ese cambio de campo, que es un cambio interno, lo que hago es que lo integro. ¿Con qué? Con la capa de presentación. Lo recibo y lo cambio. Y luego, por último, que a mí es una parte que me encanta, está todo el tema de virtualización de datos, ¿vale? A nivel de no recojo los datos y copio, ¿vale? Sino que integro los datos sin copiarlos, ¿vale? Y a mí eso siempre es algo que me ha parecido súper chulo de Salesforce y que Claro, como un data cloud zero copy. algo así, como un cero copy. Lo que pasa es que yo muchas veces cuando hablo de esa parte de virtualización, por ejemplo, cuando hablamos en la parte de core, ¿no? De sales, de service y demás, lo que nos proporciona Salesforce también es la visualización de esa virtualización, que eso es lo que es menos habitual. Es decir, no es solamente el estoy accediendo a ese dato, como podría acceder, por ejemplo, a través de una API, a través de una llamada, ¿no? Es decir, oye, me comunico con este sistema, recojo el dato y lo pinto. Sí, pero todo eso lo hacemos encapsulado, ¿no? Entonces, esa
está muy chula. Claro, que eso sería Salesforce Connect, por ejemplo, que es lo que te lograría eso. Eso Ujú. es. Entonces, tú ahí lo que tienes, tú tienes una integración de datos de uno en sistemas, ¿vale? Y tú expones ese dato. O sea, tú lo que dices es, lo que Salesforce va a leer es este campo, este campo, este campo y este campo. Y lo único que se escribe es esa, por decirlo como es ese esqueleto, es ese esquema. De tal manera que Sí, cuando tú coges ya y dices, oye, necesito el dato o dame todos los datos, se rellena ese esquema, pero en tiempo real. Y ya lo usas y lo utilizas como un objeto. Pues a mí me parece claro. interesante esta integración, ¿no? Es una integración, pero es virtualización, no es Ajá. integración pura Ujú. y dura como hablamos a veces, ¿no? En ese aspecto. Sí, en mi experiencia, la de Sara, quizás la de otra persona es distinta, considero que no se le saca mucho provecho a ese tipo de integración que te puede ahorrar hasta storage, o sea, porque yo siempre le digo, a ver, dependiendo de tu estrategia, pero Salesforce no debería ser el maestro de datos de muchas informaciones, que a veces Mm. simplemente como tú dices, me la muestras porque la necesito para poder hacer mi atención al cliente, ya sea soporte beta, lo que vaya a ser, la veo, la consumo y cha. Sí. ¿No? Y además, dentro de esta parte de virtualización, ya la puedes meter, por ejemplo, también en flujos, puedes hacer ciertas cosas, no es solamente, ¿no? Puedes tener bidireccional. Y es verdad que hay muchos clientes que yo creo que es desconocimiento, ¿vale? Que muchas veces que dices, oye, yo tengo, bueno, ya tengo mi llamada API, ¿no? ¿Qué más da? Y es como ya, pero es que si haces la llamada API, tienes que crearte el dónde verlo, ¿no? O vas a usarlo en un punto específico. Y nosotros muchas veces, ¿no? Cuando hablamos con MuleSoft, que al final MuleSoft, ¿no? Pues nos permite hacer esa llamada, pongo el API y te expongo el dato como tú necesitas y luego dices, vale, y tengo Salesforce Connect, que es el que se encarga de visualizarlo, ¿no? Es mi capa de presentación de, Exacto. ¿no? Porque yo lo pongo aquí, como digo yo, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes un sistema como algunos RPs que utilizan nombres de tablas horribles, yo Ujú, puedo ujú. hacer el API, ¿no? Yo puedo hacer el API, puedes ponerlo, pero yo no tiene ningún sentido el que haya una tabla gigante con nombres que una persona de un comercial no entiende. Sino que lo Total. que hay que hacer es, oye, la parte de integraciones, haz una API que te recoja el dato que necesitas, que te dé la estructura que necesitas y con Silverponet lo pones, ¿no? Entonces, Total. esa parte yo creo que es desconocida o muchas veces pues no lo sé, ¿no? Oye, pues no No tengo se piensa, no claro, como que no. tengo tal y vas tirando. Y luego nos encontramos con muchos clientes que o caen en el he copiado todo el dato y Ujú. entonces descopiarlo implica creo un nuevo objeto, hago no sé qué, porque claro, están cambiando esa integración, han hecho un punto a punto que al final es agarro todo y copio, ¿no? Y es un problema por lo que tú dices, a nivel de storage, a nivel de volver para atrás, es cambio en procedimientos, cambio en layouts, cambio en todo. Optimización a veces en la plataforma, porque te tienes 15, 20 millones de datos y obviamente hasta hacer una query Sí, sí, totalmente, ¿eh? Y que hay muchos, y que yo que sí, luego muchas veces cuando yo mantengo estas conversaciones con los clientes, te dicen, imagínate, estoy preocupada por esto que es un tema de un storage, ¿no? Puntual, imagínate, pues unas cabeceras de una factura o algo que tengan en un sitio externo o cualquier cosa, ¿no? Como si son unas recetas de farmacia, lo que sea. Y cuando empiezas a hablar con ellos te das cuenta que dice, es que este dato yo lo quería poner, pero no lo he puesto porque ya el storage está súper alto, ¿no? O esto, entonces van descubriendo, ¿no? Como más, bueno, pues más casos de uso y más puntos que la verdad es que están bastante, vamos, para mí son bastante interesantes en ese aspecto. sí, totalmente. Es Mm. así. Por eso te digo, yo creo que a veces nos sesgamos a que solo tiene que ser una API o un batch y tienes que copiar todo. Sí, Mm. total. Y, y una cosa, antes de entrar a Platform Event, ¿qué opinas de esa, a que me acordé, por lo que mencionaste del punto a punto? Ajá. Esto yo creo que a nivel ya más como de arquitectura, eso de como integrarte directamente con Salesforce y no tener una capa, ya tu cara me lo dijo todo, una capa intermedia. A ver, yo ya he dicho que yo venía de postventa integrador, ¿vale?
de otro fabricante, pero que al final era una de las partes, ¿no? Una de las patas que tenía era un bus de integración, ¿vale? Mm. Entonces yo me encontraba con eso día tras día, no con Salesforce o con cualquiera, ¿no? Era, como digo yo, el diagrama de espagueti que se llama, ¿no? Como aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, es como Y un todo plan. directo. Y tú dale que puedes. Entra para tu casa y ve por la nevera. ¿Qué decía? Y entonces, y si esto lo cambias, ¿no? O sea, yo qué sé, algo como meter algo nuevo era un infierno, ¿no? Porque tenías que cambiar en cada uno de los puntos un montón de cosas, hacer pruebas. Había muchas cosas que eran muy, muy complejas, ¿vale? Justamente por estar todo conectado punto a punto. Aparte de que normalmente cuando conectas las cosas punto a punto, pues temas como un API management tienes, es Nivel de seguridad también. una Ujú. monitorización global, tampoco la tienes. Si de repente te llega y te da un error en algún sitio, a ver quién es, o a ver qué paras, o a ver qué pasa, porque no sabes muy bien de dónde te ha llegado, ¿no? Al final estás metiendo una complejidad, eso hablando cuando ya está hecho, que hasta que lo haces, porque claro, normalmente esa integración punto a punto no tira de un bus de integraciones. Con lo cual, el trabajo que estás haciendo de integro esto con esto no es un conector, no es algo, por decirlo de algún modo, ¿no? Que tenga un time to market así más lógico y no es reutilizable. Es decir, mañana te cambian un sistema o mañana te cambian una cosita y tienes que revisar, repasar o cambiar muchas más cosas, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay veces que dices, bueno, empezamos así, ¿no? Como todos, empezamos así y eso empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar, a crecer y dices, Y es es un monstruo. manejable. Entonces, para mí es un punto inicial muy importante el empezar, ¿no? Como digo yo, las bases, tenerlas bien. Lo que suele pasar es eso, ¿no? Que dentro de los clientes empiezan por Salesforce o el sistema X, porque al final suele ocurrir con todos, ¿no? Lo pongo, es una pequeña parte de mi negocio y voy añadiendo funcionalidad y voy añadiendo y no paso por algo que sea central, ¿no? Entonces, ese es el problema y no entienden, y bueno, si al final esto que solamente lo van a usar, me invento, los comerciales o atención al cliente, no necesita de todo esto, sí. Si necesita, porque a lo mejor mañana, si va bien, vas a añadir otra funcionalidad o vas a añadir otro dato o vas a necesitar que se conecte con la analítica o que se conecte con otras cosas, ¿no? Entonces, creo que es el error. Creo que la gente entiende lo que es la necesidad de una integración correcta, Sí, pero se empieza de a a poquito. distorsionar. Es, Claro, y es como tú dices, para mí es que a veces también se pierde un poco el foco y se vuelve, en resumen, como una bola de nieve, ¿no? Que al sí, final es como, es mejor que te demores un poquito más, pero que al final te vas a ahorrar consecuencias al futuro, ¿no? Y que vas a ya aplicar buenas prácticas a un principio. eso es, totalmente. Y ahora sí, la Floride. Ya está, ya. ¿Qué papel juega? ¿Qué papel juega Platform en las integraciones asíncronas? Y a veces, ¿qué ventajas pueden tener, no? Porque sí sé que sabemos que son eventos, ahorita lo vas a explicar, no va a dar spoiler, pero dependiendo de la integración, eso te puede dar dolores de cabeza. Entonces, Sí, no, totalmente. A ver, es verdad, o sea, yo creo, ¿no? Que cada integración y hay que ver qué es lo que se necesita. Es decir, una plataforma, o sea, una arquitectura orientada a eventos, al final es que tú lo que vas a estar haciendo es que los sistemas van a lanzar eventos. Y va a haber otros sistemas que van a estar escuchando esos eventos y van a hacer cosas, ¿vale? Eso en muchas ocasiones, o sea, es algo que normalmente es rápido, o sea, es rápido en el sentido, ¿no? De la comunicación, en tiempos y demás. Es muy fácil enganchar nuevos sistemas porque solo tienes que poner un nuevo sistema a escuchar, ¿vale? No tienes que armar nada más. Tienes, como digo yo, tu bus de eventos y vas poniendo cositas que escuchen, ¿vale?
Dentro Ujú. de Salesforce tú tienes los Platform Events. Los Platform Events tú puedes lanzarlos hacia afuera o puedes incluso usarlos desde dentro, ¿no? O sea, yo puedo tener un Platform Event de, oye, cuando ocurra esto, necesito disparar, ¿no? Esta parte. Y ahí, pues, volvemos a lo mismo. Depende de para qué lo tengamos que utilizar, ¿no? O sea, yo siempre digo, no hay pan para todos, ¿no? Esto esto tiene que ser así y lo mejor es, no, depende. Hay veces que oye, pues si tú necesitas el poder enganchar, ¿no? Nuevos escuchadores rápido, que vayan en un tiempo real, que no sea un proceso batch. Hay a veces pues que vayan en un orden o directamente porque hay productos que funcionan a través de eventos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo qué sé, tenemos Event Monitoring, ¿no? Event Monitoring no son platform events, son El eventos monitor. de creación, pero no deja de ser un lanzo eventos y que alguien escuche. Yo no cojo, por ejemplo, esa monitorización y se la envío a alguien, sino es, oye, quien quiera escuchar lo que yo estoy monitorizando, que se ponga a escuchar, ¿no? O, por ejemplo, un Change Data Capture. Ese es como, digo yo, es como el platform event, pero llegado a la productividad y demás, ¿no? Imagínate, hay un cambio en una cuenta. Pues oye, voy a lanzar el evento del cambio de la cuenta. Y quien quiera escuchar, que escuche. ¿Por qué? Porque puede ser que haya escuchando un bus de integración o puede ser que estén escuchando, ¿no? Pues distintos puntos que yo tengo. Entonces, son arquitecturas que para mí tienen sentido cuando no quieres que el sistema productor, el emisor, se preocupe de quién le está escuchando, ¿vale? Que sean más, que los receptores sean más independientes, porque él no va a tener una preocupación en eso. Entonces es muy fácil, es muy sencillo enganchar. ¿No? Gente que escuche, como cuando das, pues eso, cuando das una conferencia, ¿no? Nosotros estamos haciendo aquí eventos, estamos lanzando cosas y no sabemos quién va a escuchar o quién no, ¿vale? Y cada uno recepcionará y lo tomará de una manera u otra. Pues eso estamos haciendo y eso es. Y cómo identificar, a pesar que no hemos hablado de Streaming API, pero cómo identificar cuando usar Platform Event o Streaming API, que a mí me han dicho, es como, no son igual, pero se parecen. A ver, es que hay distintos puntos, ¿vale? Porque, o sea, tú dentro de un Streaming API, pues muchas veces, pues como comentábamos antes, ¿no? Oye, yo estoy escuchando dentro de mi Lightning Web Component, por ejemplo, para algo, ¿no? Un evento, algún cambio, ¿vale? Y puedo usar un Streaming API. Por ejemplo, un cambio en un tab, puedo escucharla a través de un Streaming API. Y eso es algo que dices, bueno, podría mandar un platform event, podría hacer ciertas cosas, pero que es un evento que ya está lanzando la plataforma. Ahí, Streaming API. Anteriormente, cuando yo lanzaba esos platform events, yo podía escucharlos, ¿vale? A través de ese app. Ahora tenemos la parte de PubSub que está mejor, ¿vale? Es más avanzado para esa escucha, para esa publicación y para esa suscripción, ¿vale? No quiere decir, o sea, si está hecho como yo ya por Streaming API, bien, pero tiene ciertas limitaciones, ¿no? Pues temas de orden y demás, ¿vale? Entonces, para mí la diferencia es, si tienes que hacer algo ¿no? En un componente, en un Apex, por decirlo de algún modo, es más sencillo desde mi punto de vista, ¿no? Utilizarlo de esa manera. Cuando tú ya dices, oye, es que es un sistema, un bus de integración que está escuchando, yo ahí tiraría por una publicación, vamos, por una suscripción en este caso, o por una publicación si es para el sentido contrario. Claro, perfecto. Y al principio o hace rato mencionaste MuleSoft. ¿Cómo decides si usar un middleware como MuleSoft o una integración punto a punto? Bueno, mi respuesta es que yo siempre, en general, en un 99% de las veces, tiraría por un MuleSoft, ¿vale? O sea, no porque sea un MuleSoft, ¿no? Sino es por un tema Un de middleware. un Ujú. middle, ¿vale? Es por un tema de arquitectura, es por un tema de, oye, es que yo tengo toda esta gestión de mis distintos sistemas, la tengo centralizada, ¿no? Es como, ¿cuándo usamos guardar el código en local o cuándo usamos un Git? Pues yo siempre usaría un Git, ¿no? Siempre lo tendría centralizado, lo tendría accesible, lo tendría controlado, porque es
mi código. Que haya veces que, bueno, sí, pero no es lo habitual. Pues para mí es igual. O sea, para mí un punto a punto puede tener que existir a veces. Es decir, imagínate que tienes que conectar con un servicio, bueno, con un, yo qué sé, con algo, no sé, es que no se me ocurren muchas porque es que no me gustan los punto a punto. Pero bueno, algo, con algo externo que es que te lo ofrecen así. Bueno, pues vale, pues tenemos un punto a punto, no lo voy a pasar a lo mejor por el middleware, que el middleware me llame y demás. Pero es que hasta en ese caso, imagínate que te cambia, yo qué sé, un endpoint, que te cambia un nuevo parámetro. Es que hasta en ese caso, una barrera, por decirlo de algún modo, yo siempre digo, ¿no? que un bus de integración para lo que te permite es, un middleware, vaya, lo que te permite es olvidarte, o sea, hacerte agnóstico de con qué te estás comunicando. Es decir, tú necesito este parámetro, este parámetro, este parámetro, tienes una entrada y una salida. Y cómo la consigas, a mí me da lo mismo. Y eso es súper importante. Eso es una de las partes, como digo yo. ¿Por qué? Pues porque al final a ti te da igual que estés llamando a 3 sistemas, que estés llamando a 5, que mañana cambien un contrato de un tercero. Tu integración, que es la que te tienes que preocupar, tu integración de Salesforce hacia afuera, o del sistema que estés llevando hacia afuera, siempre va a ir contra lo mismo. Entonces, es una manera que frente a un cambio, solamente, ya fíjate solo con eso, ya es maravilloso. Que luego aparte es lo que te digo, ¿no? Pues controles de acceso y demás es mucho más nativo, mucho más natural, o reutilización, ¿no? De las distintas conexiones contra sistemas finales. Es mucho más natural y menos laborioso. O sea, siempre lo digo, ¿no? Es más laborioso al principio. Luego la curva la ganas enseguida, ¿no? Entonces, bueno, si yo tuviera que elegir o tuviera que empezar, se me ocurren pocas cosas que haría un punto a punto Punto directo. a punto. Ujú, Sí. ujú. Y quería hacer esa pregunta más que todo para ir generando más conciencia de lo que implica un punto a punto, ¿sabes? Que no te creas, todavía me sorprende que hay personas que quieren hacerlo punto a punto. Entonces, bueno, Yo me encuentro, ¿no? con que se clientes respeta. que te Ujú. dicen, ¿no? Yo no tengo un middleware, yo lo tengo ya todo hecho punto a punto, ¿no? Y yo muchas veces digo, pero ¿y los cambios? El gobierno de eso, ¿de verdad? ¿De verdad lo hacéis punto a punto, sabes? Porque me resulta chocante, pero porque yo llevo toda mi vida al final trabajando en VPN, integración, ¿no? En temas que necesitas un gobierno muy, muy, muy marcado, ¿no? Como pueda ser con un middleware. Bueno, es así. Mm. Y llama, bueno, sabemos que, en mi experiencia, repito, que no hay integraciones en el mundo ideal es que no fuera así, pero que no hay integraciones donde no hay errores. Entonces, ¿qué recomendación darías para manejar errores y ese reintento de integraciones? A ver, va a depender, ¿no? Como digo, es Ujú. genérico porque al Depende final de la arquitectura o de sí, sí. depender del que necesitas, ¿no? Yo siempre, cuando a mí me preguntan esto, yo siempre digo, haz pruebas exhaustivas. Quiero decir, ¿no? Parece una tontería, pero para mí lo mejor que sea para poder realizar un buen control de errores es siempre hacer todas las pruebas posibles que te den esos posibles errores. ¿Para qué? Pues para ver si tienes que hacer reintentos, para ver si tienes que hacer rollbacks, para ver si tienes que dar un timeout de A, de B o de C, ¿no? Entonces, todas esas necesidades, ¿no? que tienes al final de ese control de fallos y demás, salen muchas veces, ¿no? Yo siempre lo digo, yo he vivido muchas veces que yo iba hacia integraciones y de repente me daba un null y me decían, no, pero si nunca da null, yo decía, pues está dando null, ¿no? Entonces, al final, con ese testeo, tú lo que terminas consiguiendo, ¿no? Es el encontrar justo ese camino, ese punto de fallo y dónde puede dar. A partir de ahí dependerá tanto de la estrategia de integración que necesites, esa que estés llevando a cabo. Por ejemplo, en un Fire and Forget es que solo tienes un punto de fallo cuando lo lanzas que no te responda, porque te estás olvidando de la respuesta. En cambio, en un síncrono, pues tienes todo el tema de timeouts,
todo el tema de que la respuesta venga bien formada. ¿No? Son muchas más cosas que tienes que tener en cuenta. Y eso al final es prueba, 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 prueba. Porque es que cada tipo de distintos errores vas a tener, ¿no? Por decirlo de algún modo, distintos puntos. En eso, por ejemplo, pues también te ayuda mucho el tener ese middleware, porque puede ser él el que trate el error antes de enviarlo. Es decir, tú puedes llamar a un sistema tercero que no te venga un valor por defecto y decir, para que no me falle, en lugar de mandarlo a nulo, lo envío a vacío, que sé que el otro sistema está preparado para recibir un vacío, pero no un nulo, ¿no? Entonces, toda esa estrategia, cuando tú lo haces punto a punto, pues todo esto que digo de pruebas, tal y cual, lo tienes que hacer por cada línea que estás pintando, ¿no? En un bus tú estableces esa estrategia, por decirlo de algún modo. O si me ha dado un timeout, puedo gestionar que haga reintentos a través de una API, puedo enviar, ¿no? Puedes gestionar esas cosas. Entonces, ya digo, yo al final es hacer las pruebas exhaustivas y tener en cuenta esos distintos escenarios. A partir de ahí, depende de la integración, pero cuando se pueden controlar excepciones en el bus, para mí es mejor controlarlas en el bus, es más sencillo. Claro, perfecto. Y a nivel de límites, o sea, qué recomendación das para cómo gestionar los límites de las llamadas? La madre del cordero, siempre. Es verdad, es verdad. O sea, para mí el tema de límites es algo que es complejo. Es complejo porque en el sentido de, por ejemplo, en Salesforce, ¿no? Recibimos más datos o hay más datos de los que necesitamos. Pum, un límite. Me están llamando mucho desde fuera. Pum, otro Un límite. límite. Al final, es verdad que es la parte, ¿no? Con la que tienes que tener más cuidado y sobre todo ser consciente, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, hablo con clientes y vemos un poco algún escenario, lo que sea, es, bueno, pero vamos a ver no solamente cómo tiene que funcionar, sino los volúmenes que tienes que tratar, ¿no? Entonces, para mí esa parte es importante, justamente pues para poder encapsular o para poder entender qué tienes, qué capacidad tienes, ¿no? O qué capacidad no tienes. O sea, si yo solo escucho durante 2 segundos, pues si sé que mi llamada, ¿no? Por decirlo, una llamada externa me está durando 1,9, ya vamos mal. Ujú. Porque en cuanto haya una pequeñita cosa, va a dar 2,2 y yo voy a tener un timeout. Y ¿no? Va a haber unos límites en ese caso de tiempo, ¿no? Pero que van a estar impactándome. Y a lo mejor mi desarrollo es perfecto, pero dependo también del tercero, ¿no? Entonces, para mí, yo siempre lo digo, ¿no? Lo primero es ser conscientes y hacer las cosas con un rango. Y si no, establecer un límite previo. Por ejemplo, típico que no es tanto de integración, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando haces una consulta, ¿no? Necesito 2.000 registros, pues no pongas a 2.000 o ponlo a 2.000, pero pon el límite, pon un límite ahí como un señor, porque si no, pues te va a fallar. Con las llamadas externas, ¿no? Las API calls, que suele ser otro caballo de batalla. Sobre todo en Salesforce. Pon una notificación antes de que llegues para gestionarlo y poder gestionarlo. Monitoriza esa plataforma, monitoriza cómo son tus integraciones, ¿no? Entonces yo creo que pasa muchas veces por eso, aparte por el ser consciente y planificar, por el monitorizar para actuar o entender qué es lo que va a pasar. Pues si no, un problemilla. Así es. ¿Y qué retos te has enfrentado que recuerdes con alguna integración que tuviste estoy y tú digas, seguramente mucho, pero que el que te haya marcado y tú digas, qué bien lo hice? Fue que, ¿cómo lo resolviste? Te marcó tanto que lo resolviste, pero Es verdad, ¿no? Que muchas veces a mí muchas veces, ¿no? Cuando yo al final, bueno, pues soy preventa, entonces yo, como digo, yo voy cuando muchas veces o han tenido un problema y buscan una solución para ello, ¿no? O cuando todavía pues no han tenido ningún problema. Pero es verdad que yo sí que me he encontrado mucho por el tema de arquitectura, hubo uno en concreto, ¿no? Que era el tema de, oye, mira, es que estamos enviando todos los eventos, con lo que a mí me gustan los eventos, estamos enviando un montón
un montón de eventos y es que no, o sea, llega un momento en que nos quedamos sin eventos que mandar, ¿no? O sea, y eso se para y no. Entonces el punto es que no estaban haciendo ningún tipo de filtrado de lo que estaban mandando. Es decir, pasa, lo lanzo, ve también, todo, ¿no? Todo de forma continua. Venga, vaya para allá para los eventos. Vienes tú, pues ve también para allá. Pues si tú lo piensas y dices, joder, si yo tengo una plataforma de eventos, ¿sabes? Yo mando todo y ya no me preocupo. Pero claro, tienes unos límites, tienes un tema de, oye, pues puedo mandar como máximo 2.000 o puedo mandar como máximo 4.000, pero no puedo mandar 6.000 porque entonces no lo voy a mandar, ¿no? Entonces, fue un tema de ese estilo y al final pasaba por un filtrado. Ellos lo estaban haciendo por un filtrado ya a posteriori, por decirlo de algún modo, y tenían que filtrar antes de enviar. Algo que parece como de muy lógico, pero por ejemplo en las arquitecturas basadas en eventos a veces no es tan lógico, porque no tienes en mente que a lo mejor Salesforce te va a imponer un límite, te va a poner un límite para el número de eventos que estás enviando, por ejemplo, ¿no? O para el número de ejecuciones o lo que sea, ¿no? Entonces, justo en esa fue por eso, fue porque estaba enviando por encima de sus posibilidades. Pero bueno, bien. Ay, yo creo que podríamos hacer un episodio nada más para hablar de eventos, porque bueno, hay mucha tela ahí para cortar. Sí, hay mucho, hay mucho. Sí, ¿y qué tendencias crees que hoy en día hay más en integraciones de Salesforce y Live? Por ejemplo, hablábamos lo de Salesforce Connect, que más que tendencia lo veo todo lo contrario, que no se saca provecho. En mi opinión, que capaz tú me dices, no, sí, tengo No, 10.000 clientes que lo tienen. lo cuento mucho, ¿vale? Pues dentro de mi trabajo También, lo cuento mucho, pero es verdad que hay muchos clientes que todavía les cuesta, ¿no? El utilizarlo o no lo han utilizado o ya tienen hecho, ¿no? Digamos, toda una parte de vuelta, duplicación de datos y demás que no lo están utilizando. Y yo creo que ahora, por ejemplo, yo me estoy encontrando más, ¿no? Justamente ese tema de esas integraciones, pues por ejemplo, ¿no? Que no haya toda la función de ese dato único, ese dato de calidad, que tiene mucho que ver con las integraciones, ¿vale? Y entonces, más que una arquitectura de hacia eventos, hacia tal, sino esa la preocupación del calidad. dato dentro de la calidad del dato, dentro de la integración, que no es algo sencillo y no es algo que hasta ahora era como, bueno, yo, imagínate, ¿no? Duplico todos los días mis pedidos y lo voy metiendo ahí, por ejemplo, y decía, ya, pero ¿y cómo sincronizas? ¿Y cómo no sincronizas? ¿Y por qué estás metiendo todo esto? ¿No? Entonces, esas preocupaciones, y yo creo que ahora también más con la inteligencia artificial, de que ese dato sea de calidad, que no haya duplicidad, de que no haya, ¿no? Esa integración con otros sistemas, yo es lo que más estoy viendo, ¿no? Esa preocupación, porque aunque tú tengas muchos sistemas integrados y estés recogiendo datos de muchos sitios, ese dato siga siendo válido, siga siendo bueno. A partir de ahí, pues tienes, bueno, hay mucho tema, ¿no? De esa integración del dato, pues, por ejemplo, en Salesforce, ¿no? Con toda la parte de Data Cloud, hay un montón de cosas, ¿no? Para que tengas esa plataforma Eso, de datos, eso es como, o sea, por decirlo de algún modo, ¿no? Igual que hablábamos de MuleSoft como ese bus de integración, pues al final Data Cloud te da esa plataforma de datos, o sea, desde tu ingesta, una parte, ¿no? Pues para limpiar, para segmentar, ¿no? Que te da pues un dato más. esa operatividad, claro, para operar más con el dato de mejor manera. Que yo ahora sí que lo veo mucho más en boga, sobre todo por el tema de la inteligencia artificial. Más que, ¿no? Pero es por eso, es por esa preocupación de, oye, es que ahora ya no necesito que el proceso vaya bien. Es que ahora necesito además Que el dato. que el dato vaya bien, porque antes decía, Ujú, yo me conecto con tal sistema y ya está, sí, vale, pero ¿qué ujú. te vas a traer? O sea, lo que te vas a traer, ¿te encaja o no te encaja? ¿No? Y ese es el punto, cómo lo vas a usar o cómo lo vas a explotar. Y es el punto que yo creo que ahora hay mucha más preocupación en ese aspecto. Claro. Y Sonia, ¿algún tips específico o documentación que, por ejemplo, mencionabas la de patrones cuando publiquemos el episodio, voy a hacer mención, pero algún tip o documentación específica que me digas, mira, si quieres, hasta curso, lo que sea, que quieras aprender de integraciones, porque como te dije, tenemos oyentes de todos los niveles, quieres aprender de integraciones, quieres saber más de los patrones de Salesforce, quieres saber más de best practice. A ver, yo, a mí personalmente, o sea, depende, como siempre, ¿no? Depende del nivel de cada uno, del punto.
Sí que es verdad que el tema de cómo se explican los patrones en Salesforce está súper bien, ¿vale? Hay un par de cursos además de Trailhead también que yo tengo por ahí de cuando yo entré, que los tengo ahí enfocados de, pues, ¿no? Que hablan pues toda esa parte del Change Data Capture, de la parte de Connect, que son cosas más específicas de Salesforce. Ya no es el cómo lo hago, sino con qué cuento, ¿sabes? ¿Cuál es mi caja de herramientas? Y hay alguna, que eso luego te lo paso para que lo compartas, algún dibujo, ¿no? Que es público al final de, pues, esas partes de integración, ¿no? Que da Salesforce, ¿no? Que como nosotros siempre decimos, ¿no? Salesforce es API first, eso lo primero, es decir, todo está expuesto en API. Pero además, y sobre eso, tenemos como distintos puntos. Así que eso luego te lo paso. Pero principalmente yo creo que es eso, ¿no? O sea, Sí, Salesforce al final tiene su caja de herramientas y creo que es súper útil conocerla porque, oye, igual que no aprietas un tornillo con un alicate, pues a lo mejor no vas a, no sé, a hacer algo que sería un Change Data Capture con un plazo nivel, porque no tiene sentido, simplemente, porque claro, se producen los eventos, ¿no? Entonces, yo creo claro. que esa parte, luego te paso para que puedas compartirlo. Genial, maravilloso. Así que bueno, algo adicional que quieras compartir con nosotros Nada o más. te exprimí con toda la información. Un gusto. Espero que más o menos se me haya entendido, pero Sí, vamos, un placer, un auténtico placer. no, el placer es mío, Sonia. De verdad, nuevamente gracias. Espero que sea el primer episodio de muchos que siempre te lo digo Sí. in back, pero para mí eres una fuente de conocimiento. Así que de verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias por llegar hasta acá, por interesarse por este episodio de integraciones. Así que bueno, si te gustó mucho la información, háznoslo saber, comenta si tienes dudas también. Así que muchísimas gracias. Gracias.